Les solicitamos por favor a los asistentes silenciar sus teléfonos. La Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile les da la más cordial bienvenida al ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias, actividad que se ha desarrollado desde hace 12 años. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, el doctor Carlos Bertrán, decano de la Facultad de Ciencias, directores de instituto, académicos de nuestra casa de estudio, estudiantes y público general. Además, saludamos a los telespectadores de TV Austral y saludamos a estudiantes del Instituto Asia-Pacífico que vienen en camino y que hicieron el esfuerzo de venir este último día de clases. El objetivo del ciclo de charlas es difundir la investigación científica que realizan los académicos de la Facultad de Ciencias a alumnos académicos de la universidad y también a alumnos de establecimientos educacionales de educación media de la región. Esta tarde contamos con la participación de la destacada académica Leila Cárdenas, profesora del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. La profesora Leila es licenciada en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile y doctora en Ciencias Mención Ecología de la Universidad Católica de Chile. Sus áreas de interés están relacionadas con examinar procesos de dispersión, aislamiento y extinción en las especies marinas mediante la genética de poblaciones y la filogeografía. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tales como proyectos del Instituto Antártico Chileno INACH y FONDEF, y recientemente recibió el reconocimiento como investigador joven de la Facultad de Ciencias en el año 2015. Así que los dejamos con la doctora Leila Cárdenas para que nos cuente su presentación. Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy día. Me van a disculpar un poco, estoy resfriada, entonces quizás de repente los sorprenda. Pero hoy día les quiero hablar de la biodiversidad oculta en el ambiente marino, que es parte del trabajo que realizamos en nuestro laboratorio. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad la palabra biodiversidad se ve muchas veces. Nosotros la vemos en la tele, la vemos como académicos, los estudiantes la ven y a veces, ¿sí? Esa palabra se asemeja o la asemejamos mucho a lo que es conservación, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, nos imaginamos esto, ¿o no? ¿Sí? Se estima que un buzo en un arrecife de coral, si bucea 1 hora, es capaz de reconocer al menos 100 especies de peces en un arrecife de coral. Eso es biodiversidad, ¿o no? Les pregunto. Y aquí, ¿hablamos de biodiversidad? En este ambiente monótono, blanco. Estoy segura que la mayoría pensaría que sí, porque hay ballenas, ¿sí? Y cuando uno piensa en biodiversidad, piensa en ballenas, en foca, en pingüinos, ¿no es cierto? Piensa en animales denominados animales bandera, animales que nosotros reconocemos inmediatamente porque nos gustan. Pero aquí hay mucho más biodiversidad de la que ustedes se imaginan, mucho más que pingüinos, ballenas y elefantes marinos. ¿Han visto estos peces? Les presento a los peces nototenidos. Los peces nototenidos son peces antárticos, exclusivos del océano austral. Estos son peces teleósteos que se han desarrollado y han evolucionado adaptándose para habitar exclusivamente en el frío austral. ¿Ya? De hecho, son peces que han presentado innovaciones genéticas que han implicado, por ejemplo, la pérdida de la hemoglobina y la generación de genes que permiten la no congelación del organismo. O sea, son organismos realmente maravillosos en un ambiente extremo, poco explorado, y son feos. Entonces, nadie piensa en ellos cuando habla de biodiversidad. ¿O me equivoco? Y en ellos, ¿saben qué son? Estos son organismos que parasitan los peces que recién les presenté. Son parásitos marinos. Parásitos de la Antártica.
distintas formas, distintos tipos, distintos organismos. Y también son feos, ¿no es cierto? Por lo tanto, nadie piensa en ellos cuando habla de biodiversidad. Y entonces por eso es el título de la charla, porque para poder hablar de ellos y tener audiencia en la sala, tengo que hablar de biodiversidad oculta. ¿Pero qué es la biodiversidad? El concepto de biodiversidad no está exento de controversia y debido a eso, en el año 92, un grupo de investigadores y de gente política y de gente ambientalista se reunió en una convención de la diversidad biológica para definir biodiversidad, ¿ya? Finalmente, biodiversidad es una palabra que define diversidad biológica. Pero bueno, si nos juntamos, imagínense los 100 mejores investigadores con la gente de Greenpeace, con la gente de otras entidades ambientalistas tratando de definir lo que es biodiversidad. Si yo les acabo de mostrar que existen muchos aspectos de la biodiversidad. Entonces se tuvieron que poner de acuerdo y establecieron 3 componentes para caracterizarla: la diversidad ecológica, la diversidad organísmica y la diversidad genética. Y además quedaron claros de que tanto la distribución como el número de especies presentes en una región son el resultado de procesos abióticos, procesos históricos y ecológicos, que influencian y afectan y determinan los patrones de biodiversidad en un área, pero no son biológicos. Entonces, si queremos definir biodiversidad, biodiversidad es un atributo de un área y específicamente se refiere a la variedad dentro y entre organismos, ensambles de organismos vivos y comunidades bióticas. Se puede medir, y eso es bueno. ¿Cómo se puede medir? En términos, por ejemplo, de la diversidad genética, que es el campo que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio. En términos también de identidad y número de diferentes especies, de ensambles de especies, de comunidades bióticas y de procesos abióticos, y la cantidad y estructura de cada uno de ellos. ¿Sí? Y también se puede observar, aquí tengo esta cosa, gracias. Puede ser observada a cualquier escala espacial. Eso quiere decir que puede ser observada desde micrositios, o sea, si yo voy, por ejemplo, al intermareal o a la playa en niebla y pongo atención en lo que tengo al lado, ya puedo determinar un patrón de biodiversidad en esa zona, hasta la biosfera completa. Bueno, ¿y por qué los parásitos? ¿Por qué nos debería interesar la biodiversidad de los parásitos? Cuando la mayoría de los parásitos son reconocidos como organismos malos. ¿Sí? De hecho, cuando uno quiere insultar a alguien, le dice que es un parásito. Un parásito, en su definición biológica, es un organismo que debe vivir dentro o sobre otro ser vivo, el que se conoce como hospedador, durante un tiempo considerable de su ciclo de vida, es decir, que necesita de ese organismo hospedador para desarrollarse y completar su ciclo de vida. Y además se alimenta, pero ojo, no lo mata. Si ustedes miran en la naturaleza, los parásitos son muy abundantes. Representan un gran número de grupos, si no todos los grupos biológicos existentes en la Tierra. Tienen al menos una especie de parásitos en su taxonomía. ¿Y por qué hay tantos parásitos? Nosotros, desde un punto de vista de la salud pública, cuando se habla de parásitos, siempre se piensa en controlarlos, eliminarlos y erradicarlos. Pero déjenme decirles al tiro que en eso la salud pública ha fallado. No hay ninguna especie de parásito que haya logrado ser erradicada, ni de la salud humana, ni mucho menos en los animales. Por lo tanto, los parásitos están en todos los ecosistemas. Si ustedes van al mar van a encontrar parásitos, si van a los bosques van a encontrar parásitos, si van al dosel de árboles van a encontrar parásitos, si van a la playa van a encontrar parásitos. Parásitos están en todos lados.
Por lo tanto, sí son importantes estudiar. Pero además son importantes porque se estima que un metazoa tiene al menos, cada uno de nosotros debería tener al menos un parásito. ¿Sí? Cada una de las especies debería tener al menos un parásito. Representan al menos el 40% de las especies descritas y doblan en riqueza de especies a sus hospedadores en vertebrados. En este gráfico, por ejemplo, lo que yo les muestro son hospedadores, peces, reptiles, aves y mamíferos. En negro está el número de especies descritas, ¿ya? En la proporción de especies respecto del total de especies que han sido descritas hasta ahora, por ejemplo, de peces, y al lado los parásitos de esos peces. En aves, el número de aves descritas, y al lado los parásitos descritos para esas especies de aves. ¿Sí? O sea, existe un gran número de parásitos, tantos como tantos organismos no parásitos hemos sido capaces de describir. ¿Ya? ¿Cuáles son? Y probablemente hay muchos más parásitos que organismos de vida libre. La descripción, el estudio de la biodiversidad en parásitos tiene varias limitantes. La primera es una limitante logística. Para estudiar un parásito, un endoparásito, por ejemplo, yo necesito matar el hospedador. ¿Sí? Lo que significa que conseguir permiso para matar una ballena es medio difícil. ¿Sí? O para matar un ser humano, por ejemplo, para estudiar los parásitos. No se puede. O sea, hay una restricción logística que implica que para yo poder describir y encontrar nueva diversidad biológica en parásitos, necesariamente tengo que primero estudiar el hospedador. ¿Sí? Entonces, si aún no conocemos todas las especies de vida libre, estamos muy lejos de conocer toda la diversidad de parásitos. Estos autores, que están acá abajo, Wood y Johnson, hicieron un juego y dijeron, bueno, en realidad no podemos eliminar, hemos fracasado, o la salud pública ha fracasado en eliminar los parásitos del mundo, y la única manera de que nosotros, en la cual nosotros podemos evaluar el efecto que ellos tienen en el ecosistema es eliminándolo, en un experimento de exclusión. Y eso es imposible. ¿Ya? Entonces, se imaginan un mundo sin parásitos y establecen 4 hipótesis principales del efecto que ellos tendrían. O sea, la disminución o la eliminación de estos parásitos tendrían. Por ejemplo, a nivel de un individuo, si yo elimino un individuo, una especie o un grupo de especies clave de parásitos desde un individuo, ¿ya? ¿Qué podría ocasionar? Que exista una competencia entre los parásitos, lo cual va a afectar la inmunidad del individuo que porta esos parásitos, ¿ya? Porque cambia la estructura comunitaria de los parásitos que viven dentro. Eso es en nivel individual. A nivel poblacional, si yo elimino un parásito clave del sistema, puedo influenciar las dinámicas poblacionales del hospedador. ¿Por qué? Porque es conocido que los parásitos, ¿sí?, modulan las conductas de sus hospedadores para transformarlos en presa. ¿Ya? Porque los parásitos requieren que otro individuo se coma a su hospedador para seguir en su ciclo de vida. Eso se conoce como link trófico. Por lo tanto, si yo elimino a nivel parásito, un grupo de parásitos a nivel poblacional, voy a estar cambiando las dinámicas de esas poblaciones y, a su vez, la estructura comunitaria. Y una vez subiendo entonces al ecosistema, voy a estar afectando el flujo de nutrientes. ¿Sí? De esta manera, el estudio de los parásitos requiere también el estudio del hospedador. Y lo que se hace es estudiar la interacción parásito-hospedador en distintas escalas espaciales. En este ejemplo es cómo ocurre la interacción dentro de un hospedador. ¿Ya? Dentro de un hospedador vamos a tener primero un contexto ambiental con factores bióticos y abióticos que afectan al hospedador. Un hospedador es mucho más sensible, un organismo, de recibir un parásito si está estresado, si está en un ambiente de hacinación con otros organismos, etc. Su contexto ambiental.
Rasgos del hospedador también van a ser importantes. La fecundidad, la sobrevivencia, la capacidad de dispersión, la resistencia y la tolerancia a los parásitos. Y además, los rasgos del parásito, cómo se transmite, la capacidad de dispersión del parásito, la infectividad, la agresividad y la virulencia con que el parásito entra a ese hospedador. ¿Sí? Todo eso se puede estudiar a nivel de un grupo de parásitos dentro de un individuo. En una población, cuando hablamos a nivel poblacional, entonces tenemos muchos individuos hospedadores, que son estos triángulos verdes, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué nos interesa estudiar? La densidad de los hospedadores. ¿Por qué? Porque la densidad de los hospedadores va a tener un efecto en la dispersión de los parásitos. La proporción de esos hospedadores, cuántos machos, cuántos hembras, cuál es el tamaño, la composición etaria, porque se ha visto también, por ejemplo, que mientras más vive un organismo, mayor cantidad de parásitos acumula. ¿Sí? La tasa de infectados, porque si ya hay parásitos que están ocupando un hospedador, va a ser más difícil que entren otros, porque existe competencia entre parásitos. La agregación, la variación genética del parásito y del hospedador, y la variación ecológica y ambiental. Y después, cuando subimos a la otra escala, a la escala conocida como metapoblación, una metapoblación es el conjunto de poblaciones conectadas por migración. ¿La migración de quién? De estos, los individuos que se mueven de un lugar a otro. Aquí tenemos que primero evaluar la conectividad, ¿sí? Y la proporción de poblaciones infectadas. Por ejemplo, si yo tengo esta población infectada y tiene una alta conectividad con la que está allá arriba, la probabilidad de que la otra población se infecte es alta, que se transmita el parásito, ¿sí? Porque hay intercambio de individuos entre estas dos poblaciones. La variación genética del parásito y del hospedador, o sea, cómo están, si están disponibles o no para recibir ese parásito, perdón. Y la variación ecológica y ambiental, en qué contexto ambiental ocurre esta interacción. Bueno, ahora, después que le presenté estas generalidades de los parásitos, le voy a presentar al equipo de trabajo. Ellos son con los que la mayor parte del tiempo pasamos hablando de parásitos. De hecho, creo que son los únicos que saltan de alegría cuando encuentran un parásito. ¿Sí? Hay algunos que ya no están, otros que se han integrado, que no están en la fotografía, pero nunca logré juntarlos a todos para sacar la foto. Así que ellos son estudiantes básicamente de distintos niveles y con ellos estamos estudiando parásitos y otros organismos, la biodiversidad a diferentes escalas espaciales, la genética de poblaciones, la historia filogeográfica de las especies. Y les voy a presentar ahora distintos casos, 3 casos en particular, que han sido desarrollados por estudiantes en el laboratorio y que tienen que ver con biodiversidad de parásitos. ¿Por qué nos interesa la biodiversidad? Porque es importante para estimar el número de especies. ¿Ya? El número de especies presentes en un ambiente permite comprender las interacciones ecológicas, la historia biogeográfica del biota, la especiación y la evolución de los organismos. O sea, nosotros necesitamos una estimación de la biodiversidad para poder recién intentar entender la interacción parásito-hospedador. Para esto, nosotros nos basamos en lo que la mayoría de las investigaciones tradicionales en parasitología se han basado, que es la taxonomía tradicional. La taxonomía tradicional, desde la parasitología, se basa en rasgos morfométricos, morfológicos y merísticos. Se me olvida que tengo esto. ¿Qué son esos rasgos? Por ejemplo, en este parásito, el tamaño y la forma de la cabeza, el número de las bótrias, el tamaño y cantidad de las progrótides. Por ejemplo, el número de testículos también son rasgos taxonómicos importantes para la taxonomía tradicional, el estado de gravidez de una gónada y así. Sin embargo, esta taxonomía tradicional presenta dificultades para identificar especies crípticas. ¿Qué son especies crípticas? Son 2 especies que morfológicamente son muy parecidas, pero genéticamente son diferentes. O sea,
han seguido linajes de evolución distintos. Y si son morfológicamente iguales, nosotros no las podemos identificar usando taxonomía tradicional. Por lo tanto, la sistemática molecular nos ayuda, nos asiste en la identificación de estas especies. ¿Y qué es lo que es la sistemática molecular? Es el empleo de técnicas moleculares para abordar el estudio de procesos evolutivos. Es una manera fácil, útil y objetiva de clasificar un organismo, y es así, en ese contexto, en lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, sin embargo, toda la taxonomía de parásitos hasta la fecha ha sido hecha con rasgos morfológicos. Si nosotros encontramos una especie, lo primero que tenemos que hacer es examinarla morfológicamente y determinar rasgos merísticos, morfológicos y métricos. Entonces, necesariamente necesitamos de estos instrumentos, microscopios, microscopios ópticos, electrónicos, lupas, que nos permiten analizar los parásitos en el laboratorio para determinar características, de nuevo, importantes desde un punto de vista de la taxonomía. Por ejemplo, en este caso, el número de los ganchos, la forma de los ganchos basales, la armadura genital, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos que poner atención en ciertas cosas y para eso necesitamos buenas imágenes. Y además, en nuestro laboratorio hacemos extracción, amplificación y secuenciación y análisis de ciertas secuencias de ADN que han sido usadas por otros investigadores, ¿ya? Y por nosotros también, para determinar especies asistidos por sistemática molecular. ¿Por qué nos sirve la sistemática molecular? Porque la sistemática molecular se basa en el análisis, en el estudio de la filogenia de un grupo de organismos. ¿Y qué es la filogenia? Es una representación gráfica de las relaciones de parentesco entre organismos. Entonces, nos permite, de una manera objetiva, establecer relaciones entre grupos o taxas, ¿ya? Bueno, el primer caso, les voy a hablar de puros casos de la costa chilena, ¿ya? Así que si después no quieren hacer un curanto, no me echen la culpa a mí. Ustedes vinieron a la charla. En el primer caso, trabajamos en un organismo bivalvo marino, que yo creo que la mayoría conoce, que se denomina macha. O sea, la conocemos en el mercado como macha. Y fue la tesis de pregrado de Sambra López, que actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Chile. La macha se distribuye desde los 5 grados hasta los 43 grados de latitud, o sea, está en toda la costa chilena y peruana también. Esa es, si no la conocen, es un organismo filtrador, es dioico, tiene fecundación externa, tiene un ciclo reproductivo anual y de lo que se sabe, o de lo que se sabía antes de iniciar esta tesis, es que se encontraba una sola especie de parásito descrita para la macha. Nosotros dijimos, bueno, es raro que si los parásitos están en todos lados, no estén en la macha. La única especie descrita había sido descrita en el norte del país. Porque ese es otro tips que se me olvidó darle. La mayor cantidad de especies descritas de parásitos está asociada a los sitios de trabajo de los investigadores que trabajan en parásitos en Chile. ¿Sí? O sea, zonas como la Patagonia, no hay descritos parásitos. Entonces fuimos y dijimos, no, si tiene que tener parásitos la macha. Y nos planteamos el objetivo de evaluar y caracterizar la fauna parasitaria de las poblaciones de macha en distintas localidades del rango sur de distribución, de los 39 a los 43, o sea, desde Valdivia hasta Quellón. Para eso fuimos a distintos lugares a extraer machas. Están en negritas, no se ve muy bien, pero dice ahí el número de machas que revisamos. En Mehuín, 54, en Carelmapu, 61, en Ancú, 110, en Cucao, 120 y en Quellón, 120 individuos machas, hospedadores, ¿ya? Para determinar la fauna parasitaria. Los muestreos los realizamos entre septiembre del 2009 y el septiembre del 2010. Bueno, hicimos algunas caracterizaciones de la macha y en total revisamos 565 individuos de macha.
Como verán, es un trabajo bastante arduo porque cada uno se revisó bajo lupa estereoscópica, bajo microscopía electrónica y con marcadores genéticos. Los parásitos. ¿Qué encontramos? Lo primero que hacemos es definir morfoespecies. ¿Ya? Entonces, aquí les presento los primeros morfos que nosotros identificamos y que denominamos morfoespecies. El morfo 1, por las características morfológicas que presentaba, lo clasificamos como Parabotes XP. Y así, el morfo 2 como un Turbularia, el morfo 4 como Paratesius. O sea, fíjense que siempre llegamos al género, pero muy difícil o muy pocas veces hemos llegado a la especie aún con rasgos morfológicos, porque los rasgos morfológicos que se utilizan en taxonomía tradicional son difíciles de utilizar, porque varían en el estado ontogénico de la misma especie de parásito. Una larva en un parásito, ¿ya?, no es igual cuando es adulto. Entonces, si yo me encuentro con una larva, probablemente no voy a poder utilizar los mismos rasgos que han sido descritos en un adulto. Otro problema de la caracterización morfológica. Y como verán, ya aquí les he mostrado 9 morfos distintos en la macha, morfoespecies distintas de parásitos en la macha. Hasta 12 encontramos. 12 especies de parásitos distintos en la macha, encontrados en distintas zonas, pero les digo al tiro que la principal área parasitada en la macha es el manto, es la telita que une la concha con el resto del cuerpo. Un poco de estadística parasitológica. Prevalencia. ¿Qué es lo que es la prevalencia? La prevalencia es el porcentaje de machas infectadas. Ya les dije, revisamos 567 machas y aquí están de norte a sur, de Mewin a Quillón. ¿Ya? Si se fijan, el morfo 1, 3 y 4 y el morfo 10 están graficados para cada una de las localidades. Y observan diferencias. Por ejemplo, el morfo 1, en Mewin, 66% de las machas estaban infectadas con ese morfo. Para el mismo morfo en Ancud, 55%, pero en Carelmapu solo 13% de las machas. O sea, la infección, la prevalencia de las distintas morfoespecies varía entre localidades. Si hablamos de intensidad media, otro índice parasitológico, que describe el número promedio de una especie de parásito infectada por macha. O sea, ¿cuántos parásitos de todas las especies tenía la macha? Por ejemplo, en Mewin, en las machas de Mewin tenían en promedio 5,2 parásitos del morfo 1. En Carelmapu, las machas tenían en promedio 75 parásitos del morfo 10, que es el que está acá abajo. ¿Sí? O sea, si ustedes observan, a lo largo de la distribución norte a sur que nosotros analizamos, también existe variación en la intensidad media de los parásitos. O sea, los individuos hospedadores responden a su contexto ambiental, ¿sí?, y a la interacción parásito-hospedador, y eso determina que existan cambios en la intensidad media asociados a la localidad. Esto también está representado acá. Este es un análisis de correspondencia y lo que intenta mostrar es que efectivamente una zona geográfica, por ejemplo Mewin, está asociada principalmente a un parásito. O sea, la macha de Mewin principalmente está infectada por el morfo 1 y el morfo 5, mientras que la macha de Carelmapu presenta el morfo 9, el morfo 8 y el morfo 12. ¿Sí? O sea, es posible que yo, utilizando la riqueza de parásitos de un individuo, ¿ya?, pueda identificar el origen del hospedador. Y eso se usa, por ejemplo, en la evaluación de los stocks poblacionales de peces hoy en día. Después, cuando hicimos análisis genético, nosotros trabajamos con varios genes que se utilizan para hacer taxonomía molecular. Este gen es la citocromo oxidasa 1, es un gen que se encuentra en el DNA mitocondrial
Y lo utilizamos básicamente porque nos permite comparar con todas estas otras especies que nosotros no analizamos, sino que las obtuvimos de una base de datos de acceso público, o sea, que nosotros podemos ir a consultar a Internet, ¿ya? Y por lo tanto priorizamos marcadores moleculares o genes, digamos, que después nos van a permitir comparar con algo, ¿ya? Acá están, por ejemplo, el morfo 6, 7 y 10. Una cercaria, un esporoquista y una metacercaria. 3 estados distintos de un digeneo, ¿ya? Los 3 fueron encontrados en las machas y los 3 coinciden y son la misma especie, ¿ya? Debido a la falta de información genética, no pudimos llegar exactamente a la especie, pero sí sabemos que es un Gymnophalus. Y fíjense, aquí está el otro morfo, morfo 12. En el morfo 12, que aquí se ve allá abajito, este que está acá, lo mismo. El morfo 12, basado en otro gen, el 18S, ahora nos queda asociado a esta especie, a Chimaeroemecus, siempre me ha costado. Trondheimensis, ¿ya? Pero en definitiva, de nuevo, pudimos asociarla con una especie, pero no tenemos información genética para esta especie. O puede ser también que esta sea una especie nueva, ¿sí? Porque información genética no hay. Entonces, en este caso, la primera conclusión es que la diversidad genética de la macha es mucho mayor a la que previamente se había reportado en la literatura. Existen diferencias en la riqueza de especies entre localidades de la macha, ¿sí? A esta escala de análisis, o sea, entre Valdivia y Quellón, la carga parasitaria, la riqueza y diversidad de especies de parásitos que infectan la macha varía de acuerdo a la localidad. La información genética de los grupos de parásitos es insuficiente y no se logra llegar al nivel de especie solo a nivel de género. Pero no nos olvidemos que Mesodesma donacium es una especie que se encuentra solo en Chile, solo en la costa pacífica este. Por lo tanto, podríamos también estar ante la presencia de nuevas especies de parásitos, no descritos previamente. El caso 2, la Fernanda. La Fernanda es bióloga marina, acaba de dar su tesis de pregrado hace un par de meses y ella trabajó en las merluzas, en el caso de las merluzas. Yo que supongo que todos han comido merluza alguna vez. Las merluzas, se preguntó si las merluzas comparten las mismas especies de parásitos. Y para eso trabajó con un grupo conocido como céstodos. Los céstodas son comúnmente conocidos y son fáciles de identificar y les aseguro que en los libros de biología general siempre aparecen, porque hay muchos grupos de céstodas que están muy cercanos al humano, ¿sí? Cuando les dicen a los niños que comen mucho si tienen una tenia adentro, Diphyllobotrium latum, la tenia de los peces, la tenia bovina, la tenia del perro, la tenia del cerdo, o sea, las tenias, esos son los céstodos. Pero Fernanda trabajó con un céstoda de la familia Botriocephalidae, conocido como Clestobotrium crassiceps. ¿Y por qué nos llamó la atención? ¿Y por qué le dijimos a Fernanda, Fernanda, ¿puedes trabajar en esto? Porque resulta que se han descrito 5 especies para este género, ¿ya? Y Clestobotrium crassiceps se describió por primera vez en las merluzas que se habitan en el Mediterráneo, ¿ya? Y se dice, usando morfología como taxonomía tradicional, que Clestobotrium crassiceps también parasita Merlucius galli, que habita entre Arica y Zen, y Merlucius australis, que está lejos, estas dos están bien lejos del Mediterráneo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿será la misma especie? Porque las personas que describieron
Clestobotrys crassicep en Chile lo hicieron usando caracteres morfológicos. Entonces, lo que hicimos fue, ya Fernanda, taxonomía molecular de Clestobotrys en las especies Merlucius galli y Merlucius australis. Este es uno de los resultados. Aquí está el gen, 28S, otro gen que usamos para secuenciar. Lo que está en azul, verde, son las secuencias que ella realizó. Lo que está con nombre son 3 de las especies que han sido descritas hasta ahora y que tienen información genética en las bases de datos públicas. Esta, de hecho, es de Europa, de España. Esa es la proveniencia de esta secuencia. Estos son de Argentina, ¿ya? De Merlucius hubbsi. ¿Qué ven de raro acá? Hice un zoom. Estos códigos que a Fernanda le gusta ponerle códigos que nadie entiende. Describen las localidades y el hospedador. Entonces, por ejemplo, Duao, que yo supongo que es Esaú, Céstoda, de Merlucius galli. Talcahuano, la K, Lima, ahí está, eso está fácil, Perú. Y estas, no sé. Después, entonces los azules corresponden a 3 localidades de parásitos, ¿ya?, obtenidas desde Merlucius galli entre Duao, Talcahuano y Lima. Y los verdes corresponden a 3 localidades del parásito obtenidas desde Merlucius australis. ¿Qué nos da? Todo está dentro de un solo grupo genético, de un solo clado se llama, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta original, ¿tendrá Merlucius galli y Merlucius australis la misma especie de parásito que la Merlucius del Mediterráneo? Al menos con este marcador, la respuesta es parece que sí. Pero ¿qué es lo que más llama la atención? Por lo menos a mí, es que estas 2 especies fueron descritas el año pasado, con caracteres genéticos y con caracteres moleculares. Y cuando nosotros la usamos, con otro gen, sí. Cuando nosotros la ponemos acá, nos dan el mismo grupo genético. Entonces, ¿qué concluimos? Se determinó que existe una sola especie y que Clestobotrys splendidum y cristinae, que habitan en el Atlántico de Argentina, podrían presentar problemas en la base de datos o que se requiere más marcadores genéticos, más genes, estudiar más genes para tomar una decisión respecto a la taxonomía de estos parásitos. El caso 3. Ya vamos terminando. Él es Ramón. Ramón es biotecnólogo de la Universidad de la Frontera y él quiso ir a la Antártica y conocer a los acantocéfalos. Fue a la Antártica, estuvo ahí un par de semanas colectando muestras para estudiar el filum acantocéfala. Desde un punto de vista de la morfología, los acantocéfalas son reconocidos por los ganchos, que son como estas espinas que ven aquí, la forma de la probóscide, los ganchos basales, el cuello, la armadura, ¿ya?, y la armadura genital. Entonces, rasgos morfológicos que permiten identificar al grupo. ¿Por qué fuimos a la Antártica? La Antártica, como ustedes la ven aquí, es un lugar completamente aislado, o eso es lo que creemos. Alrededor de la Antártica existe una barrera que es la la barrera circumpolar, que delimita el océano austral y la separa del resto de los continentes, ¿ya? Y ha estado así desde la última glaciación, donde hubo algún relajo y se evidencia algún traspaso o podría haber algún traspaso de organismos entre estas 2 zonas. El aislamiento de la Antártica ha permitido entonces la evolución y la adaptación al frío de innumerables especies, ¿ya? Pingüinos, ballenas habitan en esta zona y también peces antárticos, peces que
se conocen por solamente habitar en esa zona y no encontrarse en ninguna parte del mundo. Entonces, uno podría preguntarse si este ambiente es tan aislado, ¿sí? ¿Tendrá parásitos? Al ser un ambiente tan aislado y muy difícil de tener acceso, también tiene muy poca información desde un punto de vista de los parásitos. Y toda la información está basada en taxonomía tradicional. En general, los acantocéfalos presentan lo que se denomina un ciclo de vida complejo. En la Antártica podrían, el estado adulto, estar en lobos marinos, pingüinos, en algunas aves. Después pasa un huevo a algunos invertebrados marinos, que son de los cuales se alimentan estos peces, ¿ya? Y ahí crece una fase que se denomina cistacanto. Nosotros trabajamos con esta fase. Es más fácil, de nuevo, ir a buscar peces feos que ir a colectar a matar un pingüino. Entonces trabajamos con esta fase. Esos son los pobrecitos peces. Fuimos y colectamos peces. Yo digo colectamos, pero en realidad no, Yetro me va a retar porque Yetro es el que se muere de frío a 20 metros de profundidad colectando los pececitos para nosotros. Colectamos estos peces, Nototenia rossi, Nototenia cordyceps y Arpagifera antarcticus, que son especies del grupo nototénido que habitan exclusivamente en la Antártica y en las zonas intermareales y submareal somero, o sea, hasta unos 30 metros de profundidad, ¿ya? Desde donde comienza la marea. Nos preguntamos cuál es la diversidad de especies de parásitos en estos nototénidos. ¿Será congruente con el endemismo y aislamiento geográfico de sus hospedadores? ¿Qué queremos decir ahí? ¿Serán nuevas especies de parásitos? Entonces fuimos en el ECA 51 a visitar la bahía Fieldes, que está acá arriba en la Antártica, y la base O'Higgins. Fuimos a la puntita nomás porque más abajo hace mucho frío. Y colectamos 30 muestras de Nototenia cordyceps, 9 de Nototenia rossi, 60 de Arpagifera antarcticus, 42 de cordyceps en bahía O'Higgins, que está acá abajo, y 1 de rossi. ¿Ya? Esta tiene que ver un poco con que primero este es el primer viaje que hicimos a colectar estos peces, no sabíamos cómo pescarlo, después nos dimos cuenta que los peces tampoco sabían que nosotros lo íbamos a pescar y era cosa de tomarlos con la mano. Así que diseñamos trampas, hicimos harto empeño y en realidad lo único que había que hacer era pararse frente a uno de esos y tomarlo. Pero bueno, ahí había que estar ahí, digamos, para darse cuenta. Así que el año siguiente colectamos más. Pero bueno, Ramón hizo su tesis con estas muestras. Estos son los resultados. Ustedes van a ver acá arriba los nombres de las especies en base a la caracterización morfológica que nosotros hicimos, ya que les mostré la forma de los ganchos, la estructura de los ganchos, etc. Aquí, por ejemplo, Aspercentis megarrinchus, así la clasificamos. Esta es una imagen de microscopio, aquí microscopía electrónica. Lo mismo acá, Metacantocephalus campbelli o johnstoni, porque tampoco fuimos capaces en muchos casos de llegar a la definición de especie usando morfología. Corinosomas, más corinosomas, especies distintas. Andraca, Equinorhynchus. En definitiva, ¿qué encontramos? Para Nototenia cordyceps en bahía O'Higgins, bahía Fieldes, rossi en bahía Fieldes y antárticos en bahía Fieldes, encontramos que tenían la gran mayoría de los parásitos compartidos, ¿ya? Pero existen algunos, como por ejemplo estos 3 que están acá, que no están en base O'Higgins, en cordyceps, y pero sí están en la misma especie, cordyceps, en Fieldes. ¿Ya? O sea, también evidenciamos diferencias en la composición comunitaria entre las 2 localidades que fuimos a mostrar. De nuevo, para mostrarles lo que hicimos con los genes, en rojo están las muestras que nosotros, no nosotros, Ramón, trabajó.
Estas son las especies que él identificó y ustedes, si se fijan, la morfoespecie 1 y la morfoespecie 2 son iguales. Morfológicamente, usando las claves taxonómicas tradicionales, nosotros llegamos que eran a dos especies distintas, pero genéticamente las encontramos iguales. Aspercentis meganorrhincha, que es esta de acá, se mostró como una sola. Ya, procuramos secuenciar muchos individuos para estar seguros de lo que íbamos a decir. Esta es una sola especie. Y estos corinosomas también se mezclaron aquí. O sea, estamos lejos de tener claro la taxonomía de los parásitos antárticos. Las especies identificadas mediante morfología, las que identificamos nosotros, en su mayoría son congruentes con las que ya han sido descritas, usando caracteres morfológicos por estos autores en las zonas, en las Shetland del Sur, en la península antártica y otras zonas un poco más alejadas de nuestro muestreo, pero también ubicadas en la Antártica. ¿Ya? O sea, morfológicamente sí encontrábamos algo que nos hacía sentido. Genéticamente, no. Lamentablemente, no existen bases de datos genéticas para estas especies en la tela antártica. No existen. Por lo que nuestros datos constituyen la primera información. Entonces, este fue el primer muestreo y nosotros hemos ido cada año, el año pasado fue la ECA 52, esta es la ECA 51, este año vamos de nuevo a la ECA 53, porque lo que estamos generando es una línea base de conocimiento de biodiversidad en parásitos en estos peces. Bueno, ya para terminar les voy a hablar de qué me motivó a mí a estudiar los parásitos. Les dije al principio que desde un punto de vista de la salud humana, los parásitos siempre han sido un problema. ¿Y por qué han sido un problema? Porque enferman a los humanos. Por ejemplo, este trabajo es un trabajo donde hay un investigador académico de nuestra universidad, Patricio Torre, que describe una anisakiasis, que es la enfermedad que da cuando el humano es infectado por anisakis, un nemátodo, que parasita peces, por ejemplo, en una paciente portadora de una hernia hiatal, caso clínico. Es un problema. Este es otro trabajo con otras especies de parásitos y su relación con el sushi. Yo creo que la mayoría de ustedes come sushi. Y asústense porque este trabajo es en Chile. Este trabajo resume el número de casos, la especie aislada, el año, la procedencia, la fuente de origen del parásito y la evolución del paciente. Bueno, y aquí está la motivación. El año 2005, Santiago, comí ceviche y eliminé una larva de Pseudoterranova decipiens por la boca. La larva eliminada por la paciente. Esa soy yo. Anisakiasis. Entonces, con esto les quiero dejar mensajes para la casa. La biodiversidad y la historia natural de los parásitos permanece pobremente caracterizada. Los parásitos constituyen una proporción significativa de la biomasa en un ecosistema. Ya les dije al principio que está al menos 40% de los organismos vivos son parásitos y estamos muy lejos de llegar al límite de la cantidad de parásitos que realmente existen. Regulan las poblaciones de los hospedadores y sus conductas y es un importante componente de las tramas tróficas. Además, el descubrimiento de estas especies es necesario porque permite completar ciclos de vida complejos, entender interacciones con sus hospedadores y finalmente entender cómo ocurre la evolución de los organismos en la Tierra. Y antes de terminar, para que vean, aquí hay algunos trabajos donde está descrito lo que yo les presenté, agradecer a todos los proyectos que nos apoyan para ir a la Antártica, para secuenciar, para recibir estudiantes, para salir a terreno, para revisar parásitos, comprar lupas, etcétera, aprender de microscopía. INACH, Fondesit y este año con el Fundap Ideal. Así que eso, gracias.
damos la palabra a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta. Hola. Hola. Bueno, una pregunta corta en realidad. ¿Existen parásitos que en su desarrollo dejen de ser parásitos o no? Eso. Como soy parásito, luego no soy parásito. Sí. Sí, eso se conoce como ciclos de vida complejo. Muchos parásitos tienen fases de vida libre, donde no son parásitos. Incluso, no sé si tú conoces, ¿has abierto alguna vez un erizo? El que se saca, el come en la feria. ¿Han visto la pancora que está dentro, que alguna gente se la come? Sí. Esa es la hembra. El macho es de vida libre. Eso es lo otro, o sea, una diversidad de formas de vida impresionante. Ok. Leila, gracias por tu presentación. Ahora, a mí que me gusta tanto el ceviche, quisiera saber dónde se alojan principalmente los parásitos, en los pescados, por ejemplo. Distintos órganos. Nosotros revisamos corazón, hígado, páncreas y músculo. Y no hay ninguna forma de, por ejemplo, cuando tú compras un pescado, determinar si tiene o no alguna prueba que pudiera ser preliminar o algo así. No, o sea, yo te diría que no. He escuchado gente que dice le pones limón y se empiezan a salir. Yo no confiaría en eso. ¿No hay solución? Los parásitos están en todos lados. Yo te digo, cuando yo me comí el ceviche en la costa central, que era una merluza, más encima una merluza galli. Yo no me di cuenta, bióloga. Comí un pescado crudo. Tienes posibilidades de infectarte. Una cosa cortita para la tranquilidad de la Alejandra. Según Patricio Torres, la forma más segura de comer pescado para evitar el contagio de parásitos es congelándolo, o sea, dando un golpe de frío y después consumirlo. Sí. Bueno, la forma más segura es comerlo cocido. Ah, sí, pero... O comer carne, claro. Bueno, la carne, ahí te mostré las tenias. La Emily. Cuando estás viendo adentro estas manchas o cosas y buscando bichos nuevos, ¿cómo distingues entre los parásitos y simbiontos? Claro, sí, puede ser. Son fáciles porque la morfología del parásito está adaptada la mayor parte de las veces para vivir dentro del individuo o sobre el individuo. Por ejemplo, si es un ectoparásito, va a tener garras, va a tener modificada la boca para poder agarrarse. Lo mismo si es endoparásito, por ejemplo, tiene estas estructuras como con ganchos, ¿sí? Entonces uno puede identificar en base al tipo de estructura que tienen. Gracias. Leila, muy interesante. Una pregunta. ¿Se sabe o existe alguna evidencia de si la carga parasitaria en estos organismos esté asociada de pronto a la calidad del medio ambiente? Es que sabemos si ambientes más contaminados o de ciertas características son predictores de la carga parasitaria. Sí, sí. Existen algunos trabajos que han mostrado que la contaminación en un ambiente marino tiende a habilitar al hospedador para recibir parásitos. ¿Sí? ¿Y por qué lo habilita? Porque en definitiva, en un ambiente contaminado, un organismo está estresado, está con el sistema inmune debilitado, entonces es más propenso a enfermarse.
Muchas gracias por la presentación y más o menos por la misma línea de la última pregunta. Respecto al calentamiento global que estamos teniendo, el efecto en el mar, no sé, ayuda a la mutación. ¿Qué es lo que has visto durante el último tiempo? Como más allá de aumento de la carga parasitaria, si es que existen nuevas mutaciones, nuevos parásitos, ¿qué tanto más pueden afectar a los animales, a la flora marina y a nosotros mismos? Mira, nosotros nos fuimos a estudiar a la Antártica porque una de las primeras cosas que hay que tener claro es que el catastro de biodiversidad a lo largo de Chile y menos en zonas extremas no existe, es muy bajo. Entonces, bien difícil hablar de cuáles van a ser los efectos de un cambio global o de un cambio climático cuando ni siquiera sabemos lo que tenemos. Entonces, por ahí hay que empezar, creo yo, ¿sí? Claro, las predicciones existen de que algunos organismos pueden vivir, no nos olvidemos que los organismos que tienen la posibilidad de arrancarse simplemente migran, y eso lo hemos visto en la naturaleza. La fragata portuguesa que llega hasta acá llega arrancando, porque se puede mover, pero aquellos organismos que no, o se adaptan ahí o se extinguen. Cuando tú dices cambios, ¿tú te refieres al número de especies, distribución de las especies? Sí, la distribución de las especies es dinámica, o sea, puede variar, digamos, y actualmente está variando. Y existen registros de cambios en la distribución de organismos. Yo, bióloga marina, tengo un sesgo súper marcado, que indica que muchos organismos marinos han cambiado su distribución. Entonces, por lo menos hoy día, si tú vas a mirar un libro de la década del 50 para ver la distribución de un organismo, probablemente no va a corresponder con la real. Entonces, el organismo, sí, han cambiado sus distribuciones. Leila, hoy una pregunta con respecto al tema de las machas y los parásitos. Ustedes colectaron la zona de Chiloé. ¿Han tenido oportunidad de tener acceso a muestras posteriores a los eventos de perturbación que ocurrieron en el verano? Ahora en el verano no. Sí. No. Porque, por ejemplo, para comparar ya sea la estructura genética de las machas o de los parásitos antes y después del evento de perturbación. Sí, queremos hacerlo porque estos son antes. Y lo que pasó con las manchas fue un terrible cuello de botella. O sea, muchos organismos murieron y probablemente esas poblaciones se van a fundar de nuevo. Entonces lo que queremos esperar es después de pasar una época de SOE, el próximo verano, para ir a colectar. Además que la verdad es que tratamos de ir al principio y fue imposible entrar a Chiloé. Entonces no hay que esperar un rato que el sistema se restablezca y que se solucione un poco la dinámica social que existe actualmente. Pero sí, sería súper interesante ir a mirarlo. Leila, como yo estuve trabajando un harto tiempo con peces antárticos, nos preguntamos muchas veces, con Juan Zamorano no está por aquí, ¿no? Con mi compañero de buceo allá, que los peces antárticos tienen una característica conductual muy, muy rara. Es que están siempre metidos en un lugar y no andan nadando por ahí en cardúmenes, sino que son muy sedentarios y que son todos, desde el punto de vista de la alimentación, lo que nosotros podríamos llamar así como un predador al acecho. Yeah. O sea, que está en un lugar, pasa un krill y se lo comen, pero no andan detrás de las diferentes presas. Claro, es que eso le otorga una característica bien particular, porque significa que probablemente muchos estados intermediarios del desarrollo de los parásitos deben estar en los crustáceos. Sí. Y la pregunta es, ¿cuánto han avanzado en eso?
Nosotros este año, y por eso esto es algo que viene desde hace 3 o 4 años, Isa, que donde empezamos a mirar los primeros los parásitos en peces, y este año recién iniciamos un proyecto para mirar los invertebrados, ¿ya? Las lapas, los hisopos, todos los invertebrados que son más abundantes en la Antártica, porque nosotros creemos que ahí están alojados, ahí debería estar la mayor diversidad de parásitos, y todos los que están presentes en las ballenas, en los pingüinos, en todos esos que no podemos matar, deberían estar ahí. Entonces, en eso estamos empezando a identificar ahora, y en algunos casos, o sea, ya hemos encontrado algunas especies de digeneo que sospechamos que son las mismas que están en las especies de peces que hemos estudiado. ¿Sí? Pero todavía no hemos desarrollado trabajo molecular en ellas porque estamos estandarizando. Ese proceso es bien largo, entonces buscando los genes, pero ya yo creo que un próximo año ya vamos a tener información al respecto, ¿no? Pero sí, yo también creo que los invertebrados hay que mirarlos para completar los ciclos de vida. La ventaja que tiene el sistema además es que, digamos, en los lintróficos el ciclo es muy corto, ¿sí? No tenemos que revisar grandes tramas tróficas para encontrar todos los estados. Entonces esa es una ventaja de estudiar estos ciclos de vida allá, ¿sí? Y de hecho nosotros sabemos que los pocos trabajos que hay en dieta en peces son los trabajos que tienes tú. Y los hemos revisado y re-revisado, porque esas son las especies que estamos buscando ahora y que vamos a ir a buscar este verano. Siempre que la taxonomía de hace 30 años sea la misma de ahora. Sí, bueno. Otra pregunta, un pez cuando es contaminado, cuando está más receptivo porque está estresado y recibe un parásito y se desarrolla esta enfermedad, para los peces, les afecta en algo y se defienden con algún sistema inmunológico. Sí. Entonces, tal vez tú podrías desarrollar, no sé, una aplicación tecnológica eventualmente para determinar tal vez una cierta carga parasitaria en ciertos organismos, si tú eso lo relacionas con algún indicador, Sí. una proteína o un Sí. cuerpo, una detección de eso de manera de no matar al individuo que tú estudias, sino que ver prevalencia a través de ese índice. Es una idea a lo mejor loca lo que te estoy diciendo, pero pienso que sería posible en la medida que desarrollen una respuesta inmunológica. Sí, sí. O sea, y de hecho se sabe que existen estos genes de inmunocompatibilidad, histocompatibilidad. Estos genes son los primeros que reaccionan en la interacción con el hospedador. Y claro, aumenta la expresión de estos genes y podría hacerse una correlación como la que tú mencionas, ¿sí? El problema de eso, el problema que yo veo es que nosotros trabajamos con especies que son especies no modelo, los peces. O sea, si bien son únicos, endémicos, antárticos, nototéneos, la información genética que tenemos del mismo hospedador es escasa. Y ahí eso es como... Por eso estamos recién empezando. Nosotros nos consideramos en este momento haciendo una línea base en este tema. En las machas mencionaste, entre otros, creo que era el morfotipo 11, un espiónido, ¿no? Sí. El que perfora la concha y que produce la reacción de la macha, ¿cierto? Sí. El que está reportado para el norte, que fue... Es la misma, esa es la única especie que estaba reportada en macha cuando nosotros empezamos. Claro, que es el paper que originalmente proponen que una especie invasora, que sí, pero sí. tiene registro fósil muy antiguo. Sí. Pero ese es el único parásito que tiene, digamos, mayor potencial de ser reconocible en registro histórico, o hay otros que producen alguna reacción en parte dura, porque es lo sí. que se mantiene. Sabes que no tengo la certeza, pero me parece que de lo que yo he visto, ese es el único que es capaz de perforar concha. Y yo lo he visto en loco, lo he visto en macha, lo he visto en almeja. Sí, son varias especies, pero son de ese mismo grupo, digamos. Si es por familias, hay varias también. La que más se conoce como perforador es los espiónidos,
pero también hay cirratúlidos y otros que también son capaces de perforar conchas de molusco. Sí. Y dentro de los poliquetos y dentro de la familia Polidora, por lo general son, o dentro de la familia Espionido, los géneros más abundantes son Polidora. Sí. Bocardi y Polidora son los más perforadores. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, para finalizar, le damos las gracias a Leila por su presentación, por venir resfriada y todo a contarnos sobre su pasión de los parásitos, así que muchas gracias a nombre de la facultad. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, gracias a todos los asistentes, los dejamos invitados para las próximas charlas del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias para el segundo semestre. Gracias.